Segundo gobierno de Gonzalo Sánchez y Carlos Mesa, por Pablo Montaño. Sexto IP, Colegio Isaac Atié. Campaña electoral. Goni y su partido, el MNR, al llevar una mala campaña política y tener un bajo porcentaje en las encuestas electorales, deciden contratar a la empresa de asesoría política norteamericana GCS, una empresa famosa por haber trabajado con personajes como Hillary Clinton. GCS, al ver que el país está en una crisis, saliendo de una crisis después de las dictaduras militares, ven que los puntos débiles del país es el desempleo, la corrupción y la pobreza, para lo cual ayudan a crear el Plan de Emergencia MNR. El plan consiste en la restitución del pago del bonosol, la implantación del SUMI, hacer obras con empleos, crear un plan llamado Hospital de Empresas. Como estrategia política, igual hicieron mala publicidad contra los rivales. Un ejemplo es lo que hicieron con Manfred Reyes Villa y su partido, el NFR, al publicar sus datos personales en el periódico y en la prensa. Elecciones presidenciales. Tras el acto de las elecciones, el candidato del MAS, Evo Morales, se puso a centímetros del candidato del MNR, Sánchez de Lozada, pero Sánchez de Lozada ganó las elecciones con el 22,5%. El MAS quedó segundo con el 20,9%. Y se determinó que iba a haber una segunda vuelta en el Congreso. Para eso, el MNR y Goni crean un plan Bolivia. El plan Bolivia consta en aliarse con el partido político MIR y unir los dos planes de dirigencia que tienen, el plan de emergencia MNR y el plan de trabajo Bolivia para los bolivianos MIR. Fuentes políticas aseguran que quedaron en dividir el porcentaje de todos los espacios para poder gobernar en partes iguales. Se indicó que la Cámara de Diputados sería administrada por el MIR, mientras que el Senado estaría dirigido por el MNR, por lo menos en el primer año legislativo. De esta manera se firma el Plan Bolivia y se alían, además de eso, se alían el UCS y el ADN, a pesar de que estaban en oposición, para que el partido indígena no gane. Durante su gobierno presidencial, Sánchez de Lozada decide tomar el curso de las reformas políticas y estructurales del modelo económico que había formado en su primer gobierno, lo cual resulta muy difícil, ya que la sociedad era muy diferente a la que prevalecía durante su primer gobierno. Políticas públicas durante el gobierno. Esas son medidas, reformas políticas y económicas que el gobierno de Sánchez Lozada hizo. La construcción y observación de carreteras. Crear una infraestructura de riego. Electrificación rural. Un plan de vivienda social y saneamiento básico. La instalación de gas domiciliario. Reestructuración productiva y financiera de las empresas. Luego, para los más pobres, creó redes de protección social. Luego, el Bonosol, el Seguro Universal Materno Infantil SUMI, un plan de empleo de emergencia, beca futuro, la implementación del desayuno escolar, la extensión del derecho del propietario rural
la expansión de cadenas productivas nacionales, el potenciamiento del desarrollo económico local y la ampliación de servicios locales. Unas políticas públicas a implantarse a largo plazo, pero fue lo que detonaron e impulsó la caída del gobierno fueron estas dos. El impuestazo. El impuestazo, el 9 de febrero el presidente hizo conocer un proyecto de ley de impuestos que establecía el congelamiento de salarios y un incremento de un 12,5% de impuestos que afectaba por lo menos a un 20% del salario de la clase baja. Y otra cosa importante sería crear una política seria para el gas, ya que se habían elaborado presupuestos definidos, se habían definido inversiones y lanzada una discusión sobre por qué puerto venderían el gas, ya que Bolivia no tiene salida al mar. Pero sin tener un proyecto no definido ni un comprador fijo, la primera prioridad siempre fue subsanar esta falencia y contar con un proyecto que permitiera establecer la viabilidad y convivencia económica. El gobierno también aprobó una ley llamada Protección y Seguridad Ciudadana, una ley que prevé y permite aplicar medidas de emergencia para contener protestas sociales y prohibía cualquier forma de bloqueo de carreteras con sanciones desde 5 hasta 8 meses de cárcel. Acá es cuando empiezan los problemas para Goni. Con el impuestazo al salario, los policías, la medida fue aprovechada por la policía. El 11 de febrero se declaró contra las reivindicaciones salariales y logísticas internas, en un cuartel especial GES a media cuadra de la Plaza Murillo. Aprovechando la ausencia de policías en la plaza, un grupo de estudiantes del Colegio Ayacucho entró a la plaza y empezaron a apedrear la fachada del Palacio de Gobierno, hasta que la guardia del palacio los despejaron con gases lacrimógenos. Eso desató un enfrentamiento abierto con armas de fuego entre los amotinados reforzados por efectivos de otras unidades policiales y la guardia del Palacio de Gobierno, los Colorados de Bolivia, reforzados por la Policía Militar. Durante el 12 y 13 de febrero hubieron enfrentamientos entre la policía y las Fuerzas Armadas, con una policía que se negaba a patrullar las calles y un ejército que retrasaba su presencia urbana varias horas. La ciudad quedó a merced del vandalismo. El 13 de febrero, en horas de la tarde, las autoridades de gobierno y el alto mando de la Policía Militar, de la Policía Nacional, deciden firmar un acuerdo, lo cual decía que esa misma tarde la policía tendría que volver a sus actividades de patrullaje para volver la seguridad a la ciudad de La Paz. La guerra del gas, conocida como Octubre Rojo. Había una sumisión de la oligarquía boliviana a las empresas petroleras, a los organismos financieros internacionales y a la Embajada de Estados Unidos. Eso generó una indignación por parte de la izquierda, periodistas y movimientos sociales.
En este contexto estalló la Guerra del Gas. El lunes 8 de septiembre de 2003, la Federación de Campesinos de La Paz declaró una huelga de hambre en demanda de la libertad de uno de sus dirigentes, quien había sido arrestado por participar en un acto de justicia comunitaria. Campesinos bloquearon la carretera La Paz-Sorata. En ese intento, las Fuerzas Armadas combinadas con la policía, dirigidas por el coronel Carlos Sánchez Berzaín, tomaron el control de la carretera bloqueada, lo cual produjo la masacre de Huarizata. El no a la venta de gas a Chile, porque deciden usar los puertos chilenos para vender gas a Estados Unidos y México. Eso generó grandes conflictos internos en el país. Los partidos políticos que jugaron un papel activo fueron el Movimiento al Socialismo y el Movimiento Indígena Pachacuti, con apoyo de la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Central Obrera Regional del Alto y las juntas vecinales de esa ciudad, lo cual terminó en varias protestas, represiones, marchas, enfrentamientos entre el ejército y las entidades ya mencionadas, dejando un saldo de al menos 100 muertos. Con el uso del decreto supremo mencionado anteriormente, la ley llamada Protección y Seguridad Ciudadana. Perdón. Renuncia de Goni. El martes 14 de octubre, Carlos Mesa hizo una jugada política, renunciando al gobierno, pero no a la vicepresidencia, lo cual resultó un golpe letal para el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El 17 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada escapa del país en un avión con destino a Estados Unidos, robándose al menos 20 millones de bolivianos del Tesoro Nacional, dejando una carta de renuncia. Esa carta fue aprobada por el Senado. Esa carta, fue aceptada en el Congreso. Para esa misma tarde, el que era vicepresidente del país, Carlos Mesa, asume el cargo de la nación, jurando dos cosas: un referéndum vinculante para definir el destino del gas natural y la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos. Al final, Carlos Mesa tuvo que renunciar a su mandato en julio de 2005, agobiado por las presiones debido a la dificultad para organizar un referéndum, ya que no se llegaba a ninguna conclusión. Lo reemplazó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Belcé, quien tuvo como misión llamar a elecciones. En las elecciones nacionales de diciembre de 2005, terminó como ganador el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Gracias.